Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a Casa Bíblica Argentina. El título del mensaje de hoy es El olfato de Dios. Así que te invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque podemos encontrarnos y compartir tu palabra. Vamos a meditar en ella y te rogamos que nos guíes y que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón pueda ser receptor de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que cuando yo era un niño, en más de una oportunidad, mi mamá tenía que darme algún jarabe, porque estaba atravesando un periodo de gripe, de resfrío, algún tipo de enfermedad. Y ella me decía, tapate la nariz y abrí la boca, porque aunque el jarabe tenía gusto a frambuesa, el olor era tan desagradable que alteraba mi percepción del sabor. El olfato es uno de nuestros 5 sentidos. Nuestros sentidos nos brindan información sobre nuestro entorno. De esa manera, nuestro cerebro procesa esa información para determinar qué estamos percibiendo. Si lo que estamos viendo está lejos o cerca, si algo está frío o caliente, si es rico o no, si se trata de un sonido melodioso o de un grito, si huele bien o apesta. Los sentidos son parte de nuestro sistema de alerta. Contribuyen a advertirnos ante un posible peligro o amenaza. Esta información que nos dan nuestros sentidos es fundamental para que podamos tomar decisiones. Pero fíjate algo que es curioso. Se puede disfrazar la apariencia de algo.
Se puede disfrazar el sonido, se puede disfrazar el gusto, se puede disfrazar la sensación al tacto, pero el olor no se puede disfrazar. ¿Te diste cuenta que no hay superhéroes con super olfato? Algunos vuelan, otros nadan o corren muy rápido, otros tienen mucha fuerza. Recuerdo que cuando era chico veía una serie, se llamaba El hombre nuclear. Contaba la historia de un astronauta que luego de un accidente le colocaron 2 piernas, un brazo y el ojo izquierdo biónicos. Así que esto le daba la habilidad de correr muy rápido o saltar grandes distancias. Tenía mucha fuerza en sus piernas y en su brazo y podía ver muy de lejos, hasta tenía visión infrarroja. Luego llegó la serie de la mujer biónica. A ella también le habían colocado 2 piernas, un brazo, pero a ella le habían colocado además un oído biónico, con el cual podía escuchar a mucha distancia. Pero nunca escuché o vi a algún superhéroe con un super olfato. Los seres humanos fuimos creados con un olfato muy bueno. Nuestro olfato nos permite distinguir una gran variedad de fragancias y olores. Sin embargo, nuestro olfato no es el mejor del mundo. El perro, conocido como sabueso, tiene un olfato que es entre 10 a 20 millones de veces más sensibles que el del ser humano. El olfato es algo importante a la hora de ser aceptados. Todos queremos ser aceptados. Todos queremos ser bien recibidos. Y esto requiere, entre otras cosas, oler bien. Cuando vemos a alguna persona con buena apariencia y que además huele bien, esto nos predispone bien hacia ella. Aunque no la hayamos oído hablar, aunque no conozcamos sus ideas, si huele bien, nos predispone favorablemente. El creador del ser humano y de todos sus sentidos tiene el mejor oído, tiene la mejor visión, tiene el mejor tacto, tiene el gusto más delicado y el mejor olfato del universo. En el libro de Levíticos se habla acerca de las ofrendas de grato olor. Te invito a que juntos leamos el libro de Levítico, capítulo 2, y los versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Habrás notado que las ofrendas de olor grato consistían en 3 elementos: flor de harina, aceite de oliva y finalmente incienso. Hoy quiero que meditemos acerca de la oración. Y probablemente te preguntarás qué tiene que ver el olfato con la oración y con la ofrenda de olor grato. ¿Sabías que Dios, nuestro Padre,
no solo escucha las oraciones, sino que también las huele. La oración es, sin duda, algo especial, por lo que ella produce. La oración es el canal de comunicación que tenemos precisamente para establecer nuestra relación con Dios. La oración es un canal de ida y vuelta. No se trata de un monólogo donde nosotros solamente hablamos. La oración es una puerta por medio de la cual el Señor nos permite acercarnos hacia Él. Y por eso es tan importante la oración. En una de las visiones que el apóstol Juan tuvo del cielo, él pudo ver a 4 seres vivientes. Cada uno de estos seres vivientes tenía una copa de oro. Y en esas copas de oro que él vio, había incienso. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, dice que ese incienso en las copas de oro son las oraciones de los santos. Ahora, esto nos dice algo que es asombroso. Nos dice cuánto Dios valora nuestras oraciones. Para Él son tan valiosas que el envase de las oraciones es de oro. Ahora también nos dice otra cosa, que son las oraciones de los santos. En esas copas están las oraciones, todas, sí, todas las oraciones que hacen los santos. Si alguna vez te preparaste para un encuentro, para una cita, para ver a alguien a quien apreciás o que considerás importante, sin duda te habrás preparado para ser agradable y seguramente te perfumaste para esa ocasión, con lo mejor que tenías a mano. Los perfumes pueden llegar a ser muy caros, pero déjame decirte algo, nuestras mejores fragancias apestan en el cielo. ¿Sabés cuál es la fragancia que le agrada a Dios? El olor de las oraciones de los santos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué espera el Señor de mí cuando me dirijo a Él en oración? En 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 15, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración es un acto de la razón, es un acto intencional e inteligente. Santiago, el hermano de Jesús, en su carta, habla de la eficacia de la oración. En el capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es una oración poderosa, es una oración que tiene fuerza. Ahora, esta fuerza que tiene la oración no proviene de mis palabras, no es el resultado de mis gritos, de mi fuerza. La fuerza de la oración reside en la justicia. Es la oración eficaz del justo.
la justicia es energía y esa justicia es la que el Señor nos dio por medio de Cristo. Es gracia y al mismo tiempo es el trabajo constante de santificarnos, de llevar una vida que agrade a Dios. Veamos entonces cuáles son algunos de los requisitos de la oración. Y qué mejor que ver lo que la Biblia dice. En Mateo capítulo 6, Jesús está dando el sermón del monte. Y él se toma un tiempo especial para hablar acerca de la oración. Y él dice lo siguiente, en el capítulo 6 de San Mateo, desde el versículo 5 y hasta el versículo 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este pasaje de San Mateo es hermoso, porque en él podemos ver lo que Jesús dijo acerca de la oración. ¿Cuáles son los requisitos de la oración? En primer lugar, Jesús dijo que nuestra oración tiene que tener identidad. Tu oración tiene que tener tu identidad. En San Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y en el versículo 7 dice, y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En pocas palabras, Jesús dijo que nuestra oración no debe ser como la de unos y tampoco debe ser como la de otros. Nuestra oración tiene que ser como nosotros somos, tiene que tener nuestra identidad. Jesús dijo que no debíamos orar como aquellos que se quieren hacer ver. Estas personas lo único que quieren es alimentar su ego. Ahora, lo curioso es que Jesús, para referirse a estas personas, usó la figura de religiosos, ya que dijo que eran aquellos que se juntaban en las sinagogas y en las esquinas de las calles para orar. Para estas personas, Jesús usó un término muy duro. Él los llamó hipócritas, es decir, los que aparentan ser algo que no son. Por otro lado, Jesús dijo que tampoco oremos como los que ni siquiera saben por qué orar o para qué orar. Solo rellenan un espacio. Su oración es una serie de fórmulas que generalmente oyeron de otros o que vieron de otros. A este tipo de oración Jesús la llamó vana repetición y palabrería. Es decir, que quien ora así
no es un orador, es un charlatán. Orar no es para que Dios haga lo que yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo digo. Este tipo de personas generalmente recurren a ese texto donde Jesús habló en una parábola de la viuda que día tras día iba al juez injusto y siempre le pedía lo mismo: hazme justicia. Pero olvidan cómo comienza este relato. En Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola, escucha esto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el propósito de esta parábola: orar siempre y sin desmayar. No se trata de hacer vanas repeticiones o usar palabrería. Nuestra oración debe ser como somos nosotros. Y esto me lleva al otro punto. Nuestra oración tiene que tener intimidad. Orar es tener comunión con Dios. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Ahora, San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta intimidad se manifiesta a través de la comunión. Yo no puedo decir que tengo intimidad con alguien si por lo menos no hablo con esa persona. Ahora, también quiero decirte que la comunión con Dios tiene reglas y no son las que nosotros ponemos, sino las que Dios pone. Mucha gente dice: no importa lo que yo haga, a mí Dios me escucha igual. Eso es cierto, pero eso no es sinónimo de tener comunión con Dios. De hecho, cuando yo camino por la calle, escucho a muchas personas. Algunas hablan entre sí sus temas, otros se pelean a los gritos, otros se me acercan para ofrecerme algo para que compre. Yo los escucho, pero esto no quiere decir que yo tenga comunión con ellos. Yo tengo comunión con las personas con las que siento cerca de mi corazón, con quienes comparto valores, ideales, proyectos, objetivos, una misma fe. En el libro de los Salmos, en el capítulo 25, versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Dios escucha a todos, pero Él tiene intimidad con los que le temen. No perdamos de vista esto. Nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso, al que es alto, al sublime, al que Isaías vio que los querubines decían: santo, santo, santo. Ese Dios es el que también es nuestro Padre. Y esto me lleva al siguiente punto. Vulnerabilidad. En San Mateo capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mirá, nunca somos más vulnerables que cuando oramos a Dios. Si oramos sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, vamos a sentirnos totalmente vulnerables. Nuestro Padre sabe que somos lo que somos. Él ve todo en nosotros. No le podemos esconder ni uno solo
de nuestros pensamientos. ¿Te imaginás que nosotros tuviéramos en nuestra frente una pantalla en la que las personas pudieran ver nuestros pensamientos? Esto asustaría a cualquiera. Dios, nuestro Papá, ve todos nuestros pensamientos, los pasados, los presentes y nuestros pensamientos futuros. Y aún así, Él nos ama cuando hablamos con Él. Yo puedo decir una burrada y Él me sigue amando tanto. Recuerdo ese pasaje cuando el joven rico se acercó a Jesús y luego de una charla, Él dijo que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Esto podés leerlo en Marcos capítulo 10, versículo 21. Allí la Biblia dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Qué tremendo, porque Jesús lo escuchaba decir esto y él no se tomó el tiempo de reprenderlo, sino de amarlo, aunque estaba diciendo algo que era imposible. Nos asusta que nos vean vulnerables. Ninguno de nosotros queremos quedar expuestos ante la gente. Nos sentimos como desnudos cuando nuestras debilidades son descubiertas. Pero sin embargo, yo me pregunto algo. ¿Cómo fue que Mateo, Marcos y Lucas, los autores de los 3 primeros evangelios, escribieron sobre las tentaciones de Jesús en el desierto? Quiero decir, en el desierto estaba Jesús, ayunando solo, alejado de toda la gente, y de pronto se aparece el diablo para tentarlo. ¿Pensaste alguna vez cómo se enteraron los autores de estos evangelios acerca de esta conversación que hubo entre Jesús y el diablo, y con tanto detalle? ¿Sabes qué? Jesús les contó a sus apóstoles. ¿Te diste cuenta que Jesús le contó sus tentaciones a sus amigos? Él se mostró vulnerable. Jesús es el ejemplo de vulnerabilidad. ¿Alguna vez vos le contaste a alguien tus tentaciones? Nunca somos tan vulnerables como cuando oramos a Dios. Otro punto importante dentro de la intimidad es la preparación. En el mismo versículo de Mateo capítulo 6, versículo 6, encontramos lo siguiente: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús habló de elegir un lugar y un momento. Orar es un acto intencional, no accidental. Es bueno planear el tiempo de oración. Voy a orar a tal hora y en tal lugar. Tal vez esto te sirva. Preparar el lugar, preparar el momento para que no haya interrupciones. Jesús habló de cerrar la puerta. Esta no es una acción para que nadie salga, sino más bien para que nadie entre y se meta en una conversación que es entre nosotros y nuestro Padre. Hoy, tal vez el celular sea una gran puerta abierta para que entren distracciones al momento de orar. Por eso, parte de prepararse para la oración es dejar el celular en otro lugar. Prepara el lugar. Si vas a orar arrodillado,
sentado, parado, tirado en el piso o caminando, asegúrate que el lugar esté cómodo, que la luz sea la adecuada. Tal vez te guste orar con música. Llévate una botella con agua, o el mate, o un café. Llévate algo para comer. Es necesario que estemos cómodos, porque es el momento en que vamos a disfrutar de la comunión con nuestro Padre. Hasta aquí hemos visto 2 puntos: identidad e intimidad. Vamos al tercer y último punto: claridad. Es importante ser específicos en la oración. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Me temo que en más de una oportunidad no he sido específico al momento de hablar con Dios. Coincidirás conmigo que hablar con una persona que divaga en su discurso, que no es claro en su conversación, es algo que es tedioso y que nos cansa escuchar. Muchas veces nosotros no somos específicos con Dios a la hora de explicar lo que sentimos. Pareciera que tenemos vergüenza o cierto recato en abrirle nuestro corazón a Dios. Si leemos el libro de los Salmos, vamos a ver que muchos de ellos nos dejan ver personas que expresan claramente sus emociones y sus sentimientos. Algunos de los autores escriben mostrando su corazón decepcionado, en algunas oportunidades tristes. También encontramos salmos donde el autor se lo puede ver enojado por injusticias. Más de una vez podemos ver corazones alegres por sus expresiones de alabanza hacia Dios. Debemos ser específicos cuando hablamos con Dios y no ocultar nada. Él está viendo todo. Esto me lleva al ser sincero en la oración. Cuando estás contento, orá contento. Cuando estás triste, orá triste. Cuando estés enojado, ¿cómo vas a orar? Enojado. Te digo algo, al Señor no le asusta nuestro enojo. Pensá en esto. Si alguna vez viste a tu hijo enojado, no por ello lo amás menos. Nuestro Padre tampoco. No disfracemos nuestros motivos, aunque no siempre sean los mejores. Las mejores oraciones son el fruto de un proceso que muchas veces es doloroso. Pensá en la oración de Job. Pensá en la oración de Jonás. Pensá en las oraciones de Jesús o en las oraciones de los discípulos durante la persecución y cuando alguno de ellos caía encarcelado. ¿Cómo eran esas oraciones? Las ofrendas de olor grato a Dios consistían en flor de harina, aceite e incienso. Estos 3 elementos vienen de distintos lugares, pero tienen algo en común. Los 3 son el resultado de un proceso doloroso. La flor de harina es la más fina que puede haber. Es como un talco. La flor de harina se obtiene después de haber molido muchas veces el trigo. Una y otra vez el trigo es sometido a presión para que se parta hasta que llegue a ser una arena muy fina. El aceite de olivo se obtiene luego de una enorme presión ejercida
sobre las aceitunas. Si vos tomaras una aceituna en tu mano y la apretaras con todas tus fuerzas, difícilmente podrías sacar una gota de aceite. Imagínate la presión que recibe la aceituna para poder largar su aceite. El incienso es una mezcla de distintas hierbas molidas y de una resina que sale de cierto árbol. Pero para sacar esta resina es necesario hacer cortes en la corteza del árbol. Es necesario provocarle heridas al árbol. Una vez que esas heridas fueron abiertas en su corteza, el árbol comienza a largar una resina que luego, cuando es puesta en el fuego, larga una fragancia muy agradable. Aprender a orar es el resultado de un proceso que muchas veces es doloroso. Pero esa oración produce un olor tan grato para Dios que Él pone esas oraciones en copas de oro, porque son más valiosas que el mismo oro. Te invito a que juntos hagamos una oración para finalizar. Padre, queremos darte las gracias por habernos dado la posibilidad de la oración. Gracias porque por medio de ella tenemos un acceso sin restricciones a la comunión con vos. Gracias porque para que nosotros podamos orar fue necesaria la intervención de tu Hijo, que abriera el medio, el camino por el cual nosotros pudiéramos comunicarnos con vos. Padre, vos sabés que muchas de nuestras oraciones han sido el resultado de situaciones dolorosas, difíciles, que nos han dejado heridas en el corazón. Sin embargo, cada una de estas oraciones ha sido un tesoro que vos pusiste en copas de oro. Ayúdanos para que cada día, al ir a vos por medio de la oración, podamos nosotros valorar ese momento tanto como vos lo valorás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.